¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña la máster, la doctora Fabiola Aguilar, asesora educativa, con un tema bastante interesante y que ha causado de una u otra manera muchas preguntas, muchas inquietudes. El tema de proyectos escolares y participación estudiantil. Dos temas totalmente diferentes que el día de hoy nos va a despejar algunas dudas la máster Fabiola. Dándole nuevamente la bienvenida a esta nueva sesión, a este programa máster. ¿Cómo ha pasado? Cuéntenos. ¿Cómo está? Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Pues a full trabajo, pero haciendo lo que uno ama y cuando hace lo que uno ama, realmente el tiempo vuela, corre, pero muy bien, muchas gracias y un saludo a todos nuestros compañeros docentes, pues esperando que estén muy bien de salud. Siempre es importante estar bien de salud para poder desempeñar bien nuestro trabajo. Cuidarnos mucho, que todavía estamos con una emergencia sanitaria que no ha tenido solución y nos toca cuidarnos. Así es que eso tenemos que hacerlo por ahora. Ujú. Muy bien, ahorita que menciona lo de la emergencia sanitaria, entre una de las preguntas de los compañeros decían que si los proyectos que tenemos que realizar necesariamente van a tener que los estudiantes o los padres de familia ir, salir a las calles para obtener los elementos para poder desarrollar los proyectos o no, máster. Ya, en cuanto al material que debemos utilizar, tiene que ser lo que tengan o dispongan en casa. Evitar que nuestros padres de familia y nuestros estudiantes salgan. Si es que ustedes consideran de los lineamientos que ha enviado el Ministerio de Educación, está acorde a su realidad, a su contexto, está con los materiales que ellos podrían tener, que nuestros estudiantes podrían tener en casa, ocúpenlo. De lo contrario, podríamos nosotros cambiar nuestro proyecto escolar por algo que esté contextualizado a la realidad de cada una de las instituciones educativas. Muy bien, los proyectos escolares, ¿desde qué subnivel, de qué nivel empiezan y en dónde terminan? Ya, Marco, sí me gustaría compartir la pantalla para poderles explicar todo. Aquí está un poquito de esta pequeña introducción Ya. de lo que son proyectos escolares y quiénes tienen que tomarlo, desde cuándo comienza. Un poco está aquí explicado lo que es la normativa. Recuerden que con el acuerdo ministerial 02016, pues ahí teníamos nosotros lo que es la malla curricular y en una primera instancia estaban considerados los proyectos escolares con 2 horas semanales para los subniveles de educación general básica, elemental y media, y 3 horas para lo que era educación superior. Pero a partir de ello hubo un acuerdo ministerial del 089, en donde se cambió. Pues ahí cambiamos un poco en cuanto a lo que es la carga horaria. Ahí se disminuyó a 1 hora de proyectos escolares, de tal forma que recuerden ustedes que tenemos desarrollo humano integral, se mermó a 1 hora para que esa otra hora se haga desarrollo humano integral. Y con esto es para los subniveles de educación general básica y elemental. Y 2 horas para lo que es educación básica superior. Entonces, recuerden que esa hora que se mermó, digámoslo así, de lo que son proyectos escolares fue para desarrollo humano integral, por la necesidad de formar a nuestros estudiantes en valores. Eso vio la necesidad realmente el gobierno y consideró dar esa hora para desarrollo humano integral. Las instituciones educativas, eso es lo que siempre nos preguntan, las unidocentes, las pluridocentes, las semipresenciales y a distancia, aplicarán los proyectos escolares determinados en la malla curricular para educación general básica, tanto para el régimen costa como para el régimen de Amazonía, Sierra Amazonía, en todas las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. También tenemos aquí de las instituciones educativas unidocentes que tenemos especializadas y tenemos de inclusión. Pueden aplicar la metodología descrita y estructurar la carga horaria de acuerdo a sus grupos de trabajo. Entonces, aquí los escuelitas unidocentes, pues ellos podrían ver de acuerdo a su malla curricular, a su carga horaria, que la malla curricular es la misma, pero sí la carga horaria la determina pues la docente, quien está trabajando con todas las asignaturas, y ahí puede ella decir, voy a trabajar a lo mejor una vez a la semana, 2 veces a la semana, dependiendo de la realidad que tiene en su institución. Entonces, esta es la parte normativa, digámoslo así, de proyectos escolares. También tenemos lo que es estas directrices muy importantes que salieron ya para justamente el régimen Costa 2020-2021, en lo que viene a ser ya para proyectos escolares. Aquí nos habla de la
utilización de las planificaciones adjuntas no es obligatoria, porque a veces cuando nos mandan algún lineamiento y vemos una planificación ahí, nosotros no, es que está en el ministerio y hay que aplicar lo que está en el ministerio. Claramente dice, no es obligatoria, es un recurso de apoyo, sí, para yo poder saber si es que me sirve para hacer mis proyectos escolares, de lo contrario yo decido si es que tengo los medios, los materiales, si es que mis estudiantes lo van a poder desarrollar, si es que estoy yo trabajado en clase, entonces es una decisión más bien ya institucional. Así es que yo puedo ocupar lo que me da el ministerio como un ejemplo, como yo puedo hacerlo de manera institucional de acuerdo al contexto. Las actividades que como parte del desarrollo de estas planificaciones se logren evidenciar será un aporte para el portafolio del estudiante. Entonces esto irá sumando para que el estudiante pueda poner en su portafolio. Esta propuesta, estos lineamientos son mensuales. Así es que como los estudiantes ahora tienen las tareas a través de las fichas pedagógicas, están las planificaciones de los docentes, que ellos les adaptan a las fichas pedagógicas, no es sumarles más tarea, claramente dice que es mensual. La propuesta al inicio era que el Ministerio de Educación pueda entregarles cada mes una propuesta de proyecto escolar. Como dice claramente, no es obligatorio, entonces yo sí considero que ahí las instituciones educativas, pues de acuerdo a su realidad, ellos podrán generar los proyectos escolares. Marcos, usted ha tenido la gentileza de compartirme algunos proyectos escolares de algunas instituciones. Me parece súper bien el trabajo realizado. A lo mejor alguna pequeña recomendación nada más, pero el trabajo está muy bien realizado y eso es lo que se pretende. No esperar de que todo el recurso llegue a mis manos. Yo puedo crear ese recurso. Si me están pidiendo que haga bajo la metodología BP, aprendizaje basado en proyectos, bien, voy a averiguar. Si es que desconozco cómo es, me toca leer y ver de qué se trata esta metodología. Entonces, aplicarla y poder generar un proyecto pues que vaya acorde a mi realidad institucional. Entonces, como les dije hace un momento, esto es mensual. No se trata de ir acumulando por esta situación la que estamos atravesando de la emergencia sanitaria, no se trata de acumular más trabajo, sino más bien tratar de viabilizar lo que puede estar más acorde a nuestros estudiantes. Bien, es importante que ha habido algunos cambios desde que se iniciaron proyectos escolares. Esto es importante conversarlo, Marcos. Yo recuerdo que cuando recién se dio la asignatura de proyectos escolares, todas las instituciones nos disparamos por todo lado. Entonces, hicimos proyectos escolares de fútbol, otros de cocina, otros de reciclaje. Entonces, cuando nosotros decíamos, a ver, ¿qué proyecto tiene la institución? Ah, yo tengo de fútbol. De fútbol, ah, qué bien. Y cuénteme qué hacen. No, salen a la cancha, juegan un partido de fútbol y ya era el proyecto escolar. Entonces, eso se tuvo que realmente cambiar porque estábamos aplicándolo de manera incorrecta, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que se cambió aquí es que el proyecto escolar tiene que estar enmarcado dentro de un campo científico. Si es que yo voy a ocupar, por ejemplo, educación física dentro de mi proyecto escolar, lo que es fútbol, tiene que estar aplicado e interrelacionado con las otras asignaturas. Entonces, no se trata solo de desarrollar a lo mejor actividad física, ¿no? Yo lo podía haber relacionado tranquilamente a este proyecto con midiendo la cancha del fútbol, cuántos metros debe tener, si es que van a meter un penal, cuánto es la dimensión, sacar las reglas para un partido, poniendo en práctica a lo mejor lengua y literatura para saber cómo hacer un manual, bueno, y miles de cosas más, sino hacerlo de manera interdisciplinaria. Pero ahora un poco nos hemos ajustado, como les dije hace un momento, sobre todo apoyado en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces, eso es lo que nos han pedido ya en los últimos lineamientos, que los proyectos escolares se enmarcarán dentro de un campo de acción y las áreas que servirán como eje para poder yo trabajar en estos proyectos escolares serán las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales. Eso hay que quedar claro para podernos apoyar. Bien, entonces aquí está el aprendizaje basado en proyectos. ¿De qué se trata? ¿Cómo es la metodología? ¿Cómo debo trabajarlo? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos desde el punto de partida, ¿no? Bueno, todo este proceso que ustedes ven aquí, sí se lo podría realizar, pero cuando estemos de manera presencial, porque ahí nos toca reunirnos con el grupo, decidir cuál va a ser nuestro tema para investigar, cómo vamos a resolver la situación, cuál es la problemática, e incluso yo aquí necesito tener
una reunión con los padres de familia para saber cómo ellos van a colaborar con el proyecto, pero considerando la situación que nosotros estamos atravesando, yo dando lectura realmente a lo que nos dan los ejemplos de parte del Ministerio de Educación, yo le veo aquí, esto es lo que nos manda el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Esta es entonces la guía del proyecto, nos viene con el tema, que dice la elaboración de instrumentos para medir el clima. Esto era uno de los temas que salieron por subniveles, el objetivo de aprendizaje que está enmarcado de acuerdo a la emergencia sanitaria y a lo que nosotros nos estamos manejando con este currículo. Está el desafío y está el producto final. Entonces, esta es la guía del proyecto. Y también aquí dentro de las ideas previas de la planificación del proyecto, qué personas pueden colaborar, un poco cumpliendo con todo el proceso de ABP, ¿no? De aprendizaje basado en proyectos, qué personas me pueden colaborar, qué personas conocen de la información, qué conocimientos premios tengo para alcanzar el desafío y qué áreas de conocimiento me pueden aportar en la ejecución del proyecto. Una vez más hay que recordar que no significa que yo debo salir, por ejemplo, no, ¿quién me va a ayudar a mí a hacer el proyecto? Posiblemente puede ser el alcalde de mi ciudad. No, no puede ser tan amplio, ¿no? Lo que nosotros tenemos que pedir, sino tiene que ser miembros de su familia que le podrían apoyar en la realización de este proyecto, porque lo que queremos es que nuestros estudiantes no salgan de sus hogares, porque ahí podemos nosotros a lo mejor poner en riesgo la salud de cada uno de ellos. En este proyecto tiene 4 pasos. El primer paso que nosotros vamos a desarrollar es la investigación. Bien, ¿qué voy a hacer de proyecto escolar? Ahí en la parte que vimos en la primera instancia decía un instrumento para medir el clima, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesito para medir el clima? Hacer un proceso de investigación. Siempre decimos que si es que yo no tengo a lo mejor internet o conectividad, yo puedo utilizar los libros que he tenido de años anteriores, de mis hermanos, a lo mejor alguna revista, periódicos, todo lo que yo pueda generar lectura e investigación sobre esto. Entonces, si es que hablamos a lo mejor de algunos estudiantes que no tengan conectividad, los que tienen conectividad, pues realmente es una ventaja porque les va a pedir recopilar, leer páginas. Ahí sí es importantísimo la guía del docente cuando nos toca hacer la investigación. Siempre el docente debe leer antes algunas páginas que les pueden servir a mis estudiantes, ¿no? Y decir, a ver, queridos estudiantes, para hacer la investigación tengo 3 páginas importantísimas que yo ya leí que les podrían servir. Lean las 3 páginas y ustedes van a poder recopilar la información. Entonces, incluso si usted le da las páginas al estudiante, él va a leer y va a hacer realmente una lectura crítica. A lo contrario, si usted le dice, a ver, busquen en Internet, es muy amplio. Yo sí les recomiendo que cuando nosotros mandemos a hacer una investigación a nuestros estudiantes, es bueno que nosotros les proveamos de algunos recursos antes de que ellos procedan a realizar la investigación. Entonces, en esta primera fase, nosotros tenemos lo que es la investigación, recopilamos la información y registramos la información que me sirve, de las fuentes que a lo mejor mi docente me dio, o de lo contrario, de lo que yo propio como estudiante lo puedo hacer. Ahora, recuerden ustedes también que hay que enseñarles a nuestros estudiantes a hacer investigación también, porque yo puedo decirle a mi estudiante, vaya y busque cómo hacer el instrumento para medir el clima, pero yo debo indicarle qué páginas le podrían servir, cómo podría hacer la investigación, que no vaya a lo mejor a tomar páginas que no me sirvan o no den la información correcta, explicarle lo que es Wikipedia, de cómo sale la información. Entonces, siempre es importante que ellos conozcan esta forma de hacerlo. La segunda parte ya es la organización de la información. Entonces, una vez que ya tengo yo ya las fuentes de información, de dónde recabé la información, me toca organizar, ¿no? Entonces voy seleccionando qué información me será útil para yo poder desarrollar o fabricar el instrumento o el material o el producto que al final yo voy a sacar. Entonces aquí ya nos toca organizar. Entonces esa es la segunda parte de nuestro proyecto. La tercera parte ya es la creatividad. Aquí ya me toca elaborar, ya he investigado, recopilé la información, clasifiqué, dije cuál es la mejor información que tengo. Luego de clasificar mi información, ya voy a elaborar
el instrumento o el producto que ustedes consideren va a salir de su proyecto escolar. Era muy bueno lo que usted me envió, Marcos, sobre, era un proyecto escolar sobre cómo cuidarnos, ¿no? Cómo cuidarnos entre nosotros y decir, mi proyecto, al final mi producto va a ser un manual de cómo yo cuidarme en casa con mi familia. ¡Qué bien! Entonces ya está con su producto final. Bien, entonces lo que yo tengo que tener es el manual, porque yo leí ese proyecto escolar, decía, bien, mi producto final va a ser que voy a tener un manual para que el que llegue a mi casa, mi papá, mi mamá, ellos conozcan cómo debemos protegernos entre nosotros. Entonces, y ese ya es un producto. No necesariamente generar shampoo, generar a lo mejor un jabón, porque eso veo que la mayoría lo hace. Yo puedo generar, como les decía hace un momento, basarse sobre todo en lo que es ciencias naturales y estudios sociales, que son los ejes para poder hacer los proyectos escolares. Luego tenemos la comunicación del producto. Muy bien, ya tengo hecho los 3 pasos. Ya investigué, organicé mi información, la clasifiqué con la mejor información que tengo, planifiqué el diseño que voy a hacer, ya elaboré, en este caso, el instrumento, ahora voy a comunicar. Les voy a decir cómo hice, cuál fue mi elaboración diaria, como una bitácora de cada paso que yo fui dando, al final para que todo el mundo conozca cómo hice yo mi producto. Entonces, estas son las 4 fases que se debe considerar cuando nosotros vayamos a hacer, sobre todo lo que son los proyectos escolares. Considero que el Ministerio de Educación un poco redujo toda la fase de ABP que ustedes vieron en la parte de arriba, es justamente por la situación de emergencia que nosotros estamos viviendo y la transformó en estas 4 etapas. Eso, Marco, en cuanto a lo que son proyectos escolares. No sé si es que ahí a lo mejor sí podemos generar alguna pregunta que tengan los profes. Sí, máster. En el producto final, hacía una muy buena observación, porque de pronto nosotros estamos poniendo en el producto final simplemente algún texto o algo que nos dice la guía, pero en el producto final específicamente, ¿qué debo mencionar o qué debo presentar en el producto final? Ya, en el producto final voy a indicar yo cómo elaboré paso a paso, cómo elaboré como un pequeño, un instructivo. Primero me hice esto, segundo hice lo otro, segundo lo, y al final tengo mi producto final. Es comunicar cuál es el producto que salió después de todo el proceso. Es explicarlo, ¿no? Explicarlo cómo usted hizo el proceso para tener al final el producto o en este caso el instrumento que usted elaboró para poder tener ese final del proyecto. Uh-huh. Ya. En las fichas semanales siempre se nos da un proyecto que tenemos para la semana. Nosotros como docentes podemos escoger uno de esos proyectos en consenso con el subnivel o con los directivos. ¿Cómo ahí nos manejamos? Tienen un proyecto final que yo le podría empatar con el proyecto escolar, ¿no? O sea, si es que yo le puedo mejorar a ese proyecto final que me da la ficha y puedo tener al final un producto, yo lo podría empatar, como usted dice, Marcos, por subniveles, porque estos proyectos también que nos llegó como ejemplo de parte del Ministerio de Educación vino por subniveles, uno solo para todo el subnivel. Entonces, de igual manera, vamos a ver si es que algún proyecto que realmente vaya de acuerdo a lo que yo quiero como producto, yo lo puedo pues enlazar realmente con el último proyecto que tiene la ficha pedagógica. Uh-huh. O sea que aquí prácticamente no es una sobrecarga que se nos está dando a nosotros los maestros. Simplemente es continuar y hacer un empate con los proyectos que tenemos en las mismas fichas semanales, ¿no? Así es, así es. Yo puedo mejorar, hacerlo algo más, a lo mejor un poquito más de investigación con el proyecto que tengo ahí y buscar cuál va a ser mi producto al final de todos estos pasos. ¿Cuál va a ser mi producto? ¿Cuál va a ser mi instrumento? ¿Cómo yo voy a generar todo esto? Al final contar cada uno de los pasos que nosotros podríamos utilizar para llegar a tener un producto final. Sí. Y todo esto igual va a ir en el portafolio del estudiante. Esto va en el portafolio del estudiante, pero no se trata de cargarles de más actividades, ya tienen bastantes actividades los estudiantes, entonces ahí sí tenemos que pensar bien y más bien a nosotros como docentes nos toca revisar esa ficha pedagógica, decir bien, esta ficha pedagógica que está de acuerdo con el objetivo de aprendizaje, ¿cuál podría ser el producto que yo podría generar? Ya, entonces, si ellos han trabajado toda la semana, los estudiantes como ustedes quieran, pues ellos deberán tener un producto final. Pero hay que recordar algo, Marcos, que la ficha pedagógica es semanal.
para no generar más trabajo a nuestros estudiantes, yo puedo hacer de todas ya tenemos los objetivos de aprendizaje de todas las semanas que hemos trabajado. Bien, yo puedo de todos estos objetivos generar un solo producto y se acabó. No tengo por qué hacerlo más. Es un proyecto mensual, no semanal, porque si fuera semanal, imagínense, otra actividad más para el estudiante. No, es mensual. Como les decía al inicio, el Ministerio de Educación decía pues que nos iba a dar un ejemplo cada mes, pero junio llegó el ejemplo. De julio no lo he visto todavía, a no sé si es que ya habrá llegado. Entonces, como no lo hay, me toca a mí revisar bien de julio cuáles han estado ya los objetivos de aprendizaje que se han trabajado en la semana 1, en la semana 2. Ya siempre nos está llegando adelantado, incluso la semana 3 y todo, bueno, de las semanas que ya nos quedan, ¿no es cierto? De julio, hablo de julio. Entonces, de ahí yo puedo leer cuál es el objetivo de aprendizaje y yo puedo generar un proyecto escolar que realmente esté acorde y no genere sobre todo más carga de trabajo para tanto los estudiantes que de una u otra forma es también para el padre de familia, porque quien ayuda y colabora a hacer todos estos trabajos es el padre o la madre de familia realmente. Entonces, en eso sí también hay que pensarlo. Claro, porque todo se genera en la casa, ¿no? El acompañamiento principalmente está basado en el hogar. Y ahora ya los padres empiezan a salir y los chicos están teniendo menos acompañamiento en el hogar y todo eso hay que poner en consideración, máster. Otra de las cosas que también veo muy en común, ¿no? Que los profesores, esa parte de la autonomía, no sé, como que con este método la estamos olvidando porque estamos preguntando, ¿tienes un modelo de este ahí? Dame un proyecto, préstame tu proyecto. Y seguimos en esto tan penoso y es un secreto a voces y hay que mencionarlo aquí públicamente y decirlo, el famoso copia y pega. Seguimos con lo mismo, copiando y pegando proyectos y esos proyectos estamos enviándole a los estudiantes. ¿Es factible eso? ¿Pedagógicamente es aconsejable? ¿Qué nos podrías decir ahí en ese caso, Fabiola? Eh, mm, Compañeros, nosotros somos creativos y no es la primera vez que lo digo. Cuando nosotros escogimos ser docentes es porque amamos lo que hacemos, tenemos la vocación para hacerlo. Cuando yo copio y pego, primero me alejo completamente de la realidad de mis estudiantes, ¿no? Porque yo estoy ocupando una planificación que corresponde a lo mejor a una institución que queda en el centro de la ciudad y yo voy a ocupar en una zona rural. Entonces, mire, completamente descontextualizado. Mis estudiantes necesitan otro tipo de actividades. No son las mismas porque mis estudiantes no son los mismos. Yo sí, ahí sí les pido a los compañeros de que cada uno haga su material y no esperar, ¿no? Porque yo a veces escucho, digo, pero es que no nos mandan esto, es que todavía me falta lo otro, es que todavía no tengo esto. Y mientras no me llegue, ¿qué hago? No, pues yo tengo que ver qué solución le puedo dar a todo esto. Lineamientos generales están. Ahora, esperar que todas las semanas nos llegue algo para yo poder hacer mi trabajo tampoco es lo correcto. Si es que no me llega, yo estoy aquí, soy capaz de hacer el mejor material del mundo para mis estudiantes porque yo sé, yo los conozco y sé con quién voy a trabajar. Entonces, ese llamado más bien para que todos ustedes lo hagan por vocación y estoy seguro que cada uno de ustedes lo hace de la mejor manera. Claro, y eso se trata porque los lineamientos son sumamente claros. Y mira, aquí tenemos la fase de investigación, organización, creatividad y comunicación. No hay por dónde perderse, solamente ponerle nuestro toque propio como docente y siempre contextualizando la realidad de nuestro sector también y del estudiantado, ¿no? Porque las realidades son diferentes de un sector al otro, así que tenemos que tener en consideración eso, Así es. máster, ¿no? Ahora le cuento, por ejemplo, yo tuve en una reunión que tenía una institución educativa, decía, a mí me toca, a mí, de acuerdo a lo que nos manda el ministerio, me toca la elaboración de velas, pero si estaba en una escuelita rural, ¿cómo va a comprar la parafina? O sea, es Claro. imposible que salga ese estudiante a buscar parafina para hacer la vela. No, pues, o sea, no puedo ocupar simplemente ese proyecto, yo tengo que buscar otro, porque mis estudiantes no tienen a su disposición ocupar materiales que no cuentan. Entonces, eso hay que pensarlo. Y además de eso, crearle a lo mejor estrés al papito, a decir, es que los hijitos somos así, ¿no? Cuando nos llega una tarea, dicen, no, mi profe dijo que haga la vela, no sé, a mí me dijo vela y no hay nada más que hacer. Entonces, a los papás les ponemos nerviosos, y ahora, papá, ¿dónde consigo la parafina? Saldré acá a buscar. Entonces, en eso sí hay que pensarlo. No todos los ejemplos son ejemplos, como dice claramente, son ejemplos, pero usted puede hacer cosas muy creativas con sus estudiantes de acuerdo a su realidad, eso hay que pensarlo.
Sí, otro que causó también bastante sorpresa entre los docentes, ¿no? Cuando escuchamos el término proyecto científico, como que decimos, ¿cómo es esto de científico? Estábamos acostumbrados a los otros proyectos, pero en sí la cuestión es interrelacionarlos con las otras Así es. asignaturas que usted bien Así es. manifestaba, ¿no? En ciencias naturales y Ujú, sociales, por ejemplo, educación ujú. física, el deporte en la parte de la salud, ahí van relacionados ciencias naturales, Con nuestra ciencias naturales, exacto. mía, y esa es la parte científica ya, ¿no? Ujú, así es, esa es la parte científica, no solamente decir, ah, debo hacer un experimento para que sea la parte científica, O un no. robot, o algo de robótica, algo así, no, no Exacto, necesariamente, ¿no? exacto, no, no, no. Por eso dice que el eje puede ser ciencias naturales o puede ser ciencias sociales. Le está dando estas dos opciones para poder trabajar. Entonces, en eso sí hay que estar claros. Bueno, y también lo de la planificación, que es opcional, que eso es otra de las cuestiones que a los profesores dicen nos están sobrecargando, sobrecargando, está sumamente claro. Muy bien, entonces ahora sí empecemos, terminamos lo que son los proyectos escolares y vamos a lo que es participación estudiantil, máster. Listo, vamos con participación estudiantil, que le tenía por aquí. Ya. Bien, de participación estudiantil. Bien, esto es para régimen Costa Galápagos 2020-2021. ¿Cuáles son los lineamientos? Recuerden ustedes que con el decreto ejecutivo 1027, que fue de abril del 2020, pues de ahí ya nos dijeron que la participación estudiantil equivale al 10% para obtener el título de bachiller. Entonces, antes no se consideraba participación estudiantil, pero a partir del decreto, pues ya se debe considerar como el 10% para obtener el título de bachiller. También tenemos en el artículo 202 y 203 que se debe cumplir con las 200 horas de trabajo en lo que es participación estudiantil. ¿Cuál es el objetivo? Aquí ya es establecer lineamientos para garantizar el cumplimiento de las horas de participación estudiantil del régimen Costa 2020-2021. Que esto es dirigido para los estudiantes de primero y segundo de bachillerato. Esto también ha cambiado. Recuerde que antes era segundo y tercero de bachillerato. Ahora ya no, ahora es primero y segundo donde se tienen que cumplir las 200 horas que tienen de acuerdo a la malla curricular. Bien, ¿cuáles son las actividades que se deben cumplir? Estas actividades que yo les estoy presentando en este momento son para Bachillerato General Unificado en Ciencias. Entonces, aquí se tienen que cumplir con 20 actividades de construcción de proyecto de vida. Entonces, ya salieron los lineamientos y ya salió el instructivo para Bachillerato General Unificado en Ciencias, de donde le dicen, en cada sesión de la elaboración del proyecto de vida, ¿qué se debe tratar? Esto es en la semana 1, esto es en la semana 2, la semana 3. Entonces, es 20 actividades ya tienen exactamente su guía clara y completa de lo que se tiene que trabajar cada semana. Esto es para Bachillerato General Unificado en Ciencias. Y luego de que terminen estas 20 actividades, que es semanal de construcción del proyecto, viene un proyecto de vinculación que está al final. Entonces, esto es para ciencias. ¿Qué tenemos como actividades? Que dice aquí, actividades de construcción del proyecto de vida. Tenemos que podemos hacerlo de autoconocimiento, información y toma de decisiones, que es la guía del proyecto de vida que ya lo tenemos, ya está listo, está en los lineamientos, como les decía hace un momento, que es lo que debemos cumplir en cada una de las semanas. Yo puedo entregarlo de manera mensual, puede ser digital, o de manera impresa cuando se restablezcan las clases presenciales. Entonces, no estresemos a los estudiantes diciendo, no, ya la primera semana me tienen que entregar, como sea me hacen llegar. No, pero tenemos que considerar que muchos estudiantes no tienen conectividad. Entonces, claramente dice aquí, cuando se restablezcan las clases presenciales. Entonces, el estudiante ahí le hará llegar a usted las semanas trabajadas. Yo le puedo explicar a mi estudiante a través de WhatsApp, una llamada telefónica, y si hay la generosidad de tener un Zoom a través de un Zoom, pero si es que el estudiante me dice a mí que yo no va a poderle entregar esto semanalmente de manera digital porque no tiene o porque diferentes circunstancias, entonces yo debo esperar para que me llegue de manera impresa, pues cuando se retorne de manera presencial, que a lo mejor usted sabe que viene la siguiente fase, no lo sabemos en qué condiciones, habrá que esperar, pero no puedo presionar y decir, no, ya me tienen que entregar. Entonces, aquí, como dice claramente, para estudiantes que tienen conectividad y para e impresa,
para los estudiantes que no tienen conectividad. Mínimo 3 actividades por fase. Entonces, recuerden que teníamos las 2 fases, que era el proyecto de vida y el otro, el proyecto de vinculación. Entonces, de mínimo dice 3 actividades por cada una de las fases, ¿ya? Entonces, eso hay que esperar y tener paciencia. El docente debe reunirse con los estudiantes para realizar seguimiento y acompañamiento a las actividades que van realizando los y las estudiantes. Entonces, por esa razón, el docente tiene carga horaria de participación estudiantil. Ellos tienen 5 horas a la semana para poder apoyar cada uno de estos procesos. Entonces, en estas 5 horas de la semana, al menos porque ahora estamos iniciando, ¿qué harán los compañeros que tienen carga horaria de participación estudiantil? Leer bien la normativa, qué debo hacer, cómo está el cronograma, cómo está el tiempo, e ilustrarse muy bien para yo poder apoyar, asesorar correctamente a mis estudiantes. Entonces, esta es la carga horaria que define para los docentes que apoyan en participación estudiantil. Bien, aquí está el proyecto. Luego de que terminan el proyecto de vida, con las 20 actividades que son para 20 semanas, ellos tienen que hacer un proyecto de vinculación con la comunidad. Entonces, el instructivo también le da a usted cómo debemos hacer este proyecto de vinculación. Tenemos que tener un tema, un diagnóstico, una definición del problema. Aquí nos da incluso unos links que también están, y yo ya los revisé, están en los lineamientos que nos enviaron del ministerio. Esta justificación, grupo objetivo, objetivos, recursos, cronograma y metas e indicadores. Entonces, al docente que está encargado de participación estudiantil, le toca leer pues muy cuidadosamente todos los pasos y los elementos que debe seguir para poder guiar correctamente lo que es el proyecto de vinculación con la comunidad. Esto está muy claro si usted lee las guías, incluso va paso a paso. Cada uno está muy bien explicado para poder trabajar. Lo que sí les voy a pedir a los compañeros docentes es que lean, porque cuando no leemos damos una información incorrecta. Entonces, esto es importante, ya nos ha pasado, o sea, solamente esperan este cuadrito y leen el cuadrito y dicen, ya facilito, y ahora sí, con esto yo hago rapidísimo el proyecto, y no es tan así, hay que leer. Hay un documento completo y me pareció súper interesante el documento, así es que les invito a que hagan esa lectura. Bien, también tenemos el cronograma. El cronograma iniciará la última semana de junio, que ya prácticamente nosotros terminamos. En esta semana de junio había que informarles a los estudiantes de qué se trataba la participación estudiantil y explicarles todos los lineamientos y cómo se va a realizar el trabajo. La primera semana de julio hasta la primera semana de diciembre se realizarán las actividades de construcción del proyecto de vida. Esas son las 20 actividades para 20 semanas. Entonces, ahí nos toca ir viendo cada semana qué tema me toca tratar con mis estudiantes, cómo les apoyo, cómo les digo cómo hacer su proyecto de vida. Y recuerde, Marcos, que nosotros deberíamos tener un proyecto de vida. Según lo que hemos leído, dicen que un niño de inicial debería tener su proyecto de vida y nosotros ayudarle a que formule su proyecto de vida. Nosotros como docentes también deberíamos hacer uno y es muy importante realmente que nuestros estudiantes lo hagan porque ellos ya están en primero y segundo de bachillerato, ellos están más cerca a salir de la institución y saber qué van a hacer con sus vidas de aquí cuando terminen el bachillerato, en este caso ya la institución educativa le da su título de bachiller. Entonces, ayudarles y apoyarles en esto es muy importante. Una cosa antes de que se me olvide es que yo no voy a evaluar lo que dice el proyecto de vida, porque el proyecto de vida es mío. O sea, usted no me puede decir a mí, oiga, su proyecto de vida está mal, cámbielo, usted tiene que poner otra cosa diferente. No, pues si el proyecto lo estoy haciendo yo como estudiante y usted como docente tiene que respetar el proyecto de vida que su alumno lo está haciendo. Lo que yo sí voy a revisar de mis estudiantes es que ellos vayan cumpliendo con los pasos de la construcción del proyecto de vida cada semana, pero no voy a decirle, este está bien o este está mal, porque esa no es mi función. Cada uno hace su propio proyecto de vida. Bien, entonces decimos que de la primera semana de julio hasta la primera semana de diciembre se realizarán estas 20 actividades y posterior a ello, pues el proyecto de servicio a la comunidad se elaborará de la segunda semana a la tercera semana de diciembre. Dicen que, según lo que leí los lineamientos, que es preferible que los estudiantes entreguen este trabajo antes de salir de las vacaciones, que por lo general salimos de Navidad. Entonces, antes de que ellos salgan a esto de Navidad y todo lo demás, entreguen ya el proyecto. Entonces, aquí estamos con un cronograma de lo que es ciencias, lo que acabamos de revisar este momento. Aquí está del proyecto de vida que va todas estas semanas, si ustedes se fijan, ¿no? Aquí viene ya el proyecto de vinculación.
entrega del proyecto, ya miren, justo estamos para diciembre, por eso se les dice que preferiblemente ya lo entreguen en esta semana para que ellos antes de que salgan de sus vacaciones, pues ya lo hagan, ¿no? Y el cierre de participación estudiantil, que es en la semana de enero del 4 al 8. Bien, esto en cuanto a lo que es el criterio de evaluación, ¿cómo voy yo a evaluar este proyecto de vida y también este proyecto de vinculación? Si me entregan 20 actividades, porque tienen 20 actividades para desarrollar el proyecto de vida, tendrán los 5 puntos. Si es que me entrega ya el proyecto completo con todas las etapas, con todas las fases, tendrán los 5 puntos, que total les dejará 10 puntos. Entonces aquí un poco está hecho un... ¿Qué pasaría si me entregaran menos trabajos? Por ejemplo, si son 20 bitácoras las que me deben entregar, tienen 5 puntos. Pero si me entregan 17 bitácoras, ¿cuánto equivale a los 5 puntos? Entonces hay que hacer una regla de 3. Lo mismo lo hacemos pues en lo que es ya el proyecto. Si es que tiene 17 respuestas afirmativas. ¿Qué quieren decir si tiene 17 respuestas afirmativas? Porque cuando usted va a evaluar este proyecto de vinculación hay una rúbrica donde dice el alumno hizo esto, sí. El alumno cumplió con la fase, sí. O sea, lo que yo voy es poniendo un tic, qué hizo y qué no. Y luego cuento. Digo, bien, de esta rúbrica el estudiante tiene 17 cosas que sí cumplió, ¿no? 17 actividades que sí cumplió, tiene 17. Si tiene 17, hago un arreglo de 3 y pues tendrán la nota que tienen sobre 5 puntos. Entonces, tanto en primero de bachillerato como en segundo de bachillerato nos manejamos exactamente igual. Bien, en cuanto a bachillerato técnico, que realmente cuando usted vio la primera presentación, dice, ¿dónde está bachillerato técnico? No lo encuentro. No había realmente. Pero bueno, ya leyendo el instructivo que nos llegó, lo que es bachillerato técnico, ellos únicamente van a construir el proyecto de vinculación. Si bien es cierto, es importante tener un proyecto de vida que está dentro de la primera parte que va a desarrollar bachillerato técnico, pero ellos no tienen los 20 actividades para las 20 semanas, no. Ellos directamente van a trabajar con la construcción del proyecto de vinculación. De acuerdo a su figura profesional y también lo que es bachillerato complementario en artes. Entonces, este está dividido en 3 etapas, este proyecto de vinculación. La primera etapa que es de investigación. Como siempre, en un proyecto siempre vamos a tener la primera etapa es de investigación, parte de la identificación de sus intereses. Por eso les decía, no es que nos desvinculamos completamente del proyecto de vida, no, más bien el proyecto de vida hay que hacerlo de manera dinámica. Hay ciertas actividades muy cortitas para bachillerato técnico, pero no podemos dejar de lado el interés que tiene el estudiante al finalizar su bachillerato. Nosotros lo que tenemos que es realizar este proceso de investigación de un problema o necesidad identificado en tu entorno más cercano. Porque como no podemos salir y no podemos ir a investigar fuera, yo puedo hacerlo con mi familia, ¿no? O sea, ¿cuál es la problemática con mi familia o con mi comunidad pequeñita donde yo estoy? ¿Qué yo he identificado como problema? Pero yo lo voy a vincular con los módulos formativos y las asignaturas del tronco común. Recuerden que los módulos formativos de bachillerato técnico siempre están en concordancia con la figura profesional, entonces yo debo revisar estos módulos formativos, cuáles estarían acercándose de acuerdo a la problemática que yo he identificado. Están enmarcados en 6 campos de acción. Ya vamos a revisar cuáles son esos 6 campos de acción, en donde un estudiante puede decir, a ver, tengo estos 6 campos de acción, escojo el siguiente y en base a esto voy a hacer mi investigación, irá de acuerdo a mi proyecto de vida, buscaré el entorno familiar o a lo mejor el entorno de la comunidad para yo poder hacerlo. Luego hay una segunda etapa, que es de preparación. Aquí es el diseño y la planificación de las estrategias de intervención. Aquí voy a definir los roles, identificar las personas beneficiarias, asignar responsabilidades, determinar los recursos a utilizar y fijar plazos específicos. Ahora, yo he leído los lineamientos de este documento. No tenemos un cronograma como lo tenemos en ciencias, ¿no? Entonces, aquí dice fijar plazos específicos. Entonces, yo con mi docente, que está encargado de participación estudiantil. Ahora, aquí sí es importante recalcar algo. En bachillerato técnico sí necesitamos que sean docentes técnicos, pues quienes están al frente de participación estudiantil. Y si no es posible, pues tendrá que siempre estar coordinando con el coordinador de participación estudiantil, el docente técnico, porque voy a ocupar módulos formativos y voy a hacerlo con el tronco común. Entonces yo tengo que estar todo el tiempo vinculado con el docente técnico
para poder hacer un proyecto realmente que sea de acuerdo cumpliendo con el objetivo. Y la tercera etapa es la implementación y ejecución. Se supone que deberíamos demostrar esta siguiente etapa que es el proyecto de vinculación, pero por la emergencia sanitaria no lo vamos a hacer. Solo se podrá demostrar el cumplimiento de estas actividades con la presentación de un trabajo escrito y a lo mejor recursos de apoyo como maquetas elaboradas, material reciclado, collage fotográficos. Collage fotográfico, no voy a ir llevando un collage así porque a lo mejor piensan que sí, debemos de hacer una maqueta, no. Collage fotográficos, planos, dibujos explicativos, infografías, carteleras, diagramas de flujo, videos, entre otros. Entonces, por la emergencia sanitaria va a quedar el proyecto listito, que cuando ya podamos salir podamos aplicarlo, ¿no? Pero por el momento vamos a dejarlo solo en escrito por la emergencia sanitaria. ¿Cuáles son estos 6 campos de acción que debe considerarse en bachillerato técnico? Tenemos el primero, que es convivencia, generación de habilidades, vida saludable, arte y cultura, innovación y aprendimiento y ambiente. Y cada uno de ellos me dan diferentes temas para yo poder escoger cuál de ellos yo voy a ocupar y relacionarlo con mi figura profesional. Bien, ¿cuál de ellos? Si es de convivencia y tengo valores, ciudadanía, derechos, bien, ¿cómo yo podría ocupar mi figura profesional con uno de ellos? Ah, seguridad vial, bien, ¿con cuál de mi figura profesional yo podría relacionarlo? Entonces, estos son los campos de acción que bachillerato técnico debe escoger para poder hacer su proyecto de vinculación. El bachillerato técnico, estos tienen 3 etapas. La primera es de investigación, que ya vimos hace un momento, la de preparación y la de la implementación y ejecución. Y cada uno de ellos aquí está especificado qué debe tener cada etapa, que es la investigación bibliográfica, las entrevistas y las fichas de observación en lo que es investigación. En la preparación tengo la planificación del proyecto, estrategias de intervención, responsabilidades y recursos y plazos específicos. Y en la bitácora 3 tengo la promoción del proyecto y la demostración de las actividades. Haciendo una vez hincapié de que esta demostración por el momento será únicamente escrita y lo podría hacer en el entorno familiar. Si hago un video de la demostración, yo podría ir ya en mi etapa 3 también ahí, pero no puedo salir porque todavía estamos en emergencia sanitaria. Bien, en cuanto a lo que es la guía para la evaluación del portafolio académico para lo que es bachillerato técnico, ustedes tienen aquí también la valoración de cada etapa y cuánto es la valoración por cada uno de sus puntos. O sea, no hay para qué perdernos. Está muy clara la información de cómo vamos a evaluar nosotros, en este caso, el portafolio académico de nuestro estudiante en esta elaboración del proyecto de vinculación. También está el porcentaje de calificación. Cuánto es la primera etapa, cuánto tiene la segunda etapa, la tercera etapa y sobre todo cuánto valoramos en cada una de ellas. Y recuerden que la nota mínima de bachillerato es 7/10, tanto en primero como en segundo. Como ustedes vieron hace un momento, de acuerdo con el decreto ejecutivo, esto es el 10% ya de la calificación para cuando usted se vaya a graduar, para lo que es ya bachillerato. Entonces, esto es en términos generales, marcos. Ahora, algunas consideraciones necesarias para poder, ya lo que hablamos hace un momento, que el estudiantado de primero de bachillerato que no alcance la nota de 7/10 realizará el programa de participación estudiantil en segundo y en tercero de bachillerato. Hay esa posibilidad de hacerlo. El estudiantado de segundo de bachillerato que no alcance la nota de 7/10 lo podrá hacer en tercero de bachillerato. Y el estudiantado que tuvo que realizar el programa de participación estudiantil en tercero de bachillerato y no alcanza la nota mínima de 7/10 deberá hacer nuevamente un proyecto de servicio a la comunidad. Entonces, son consideraciones generales para su aprobación y ahora más todavía porque es parte de la nota de graduación. Bien, ¿cuáles son los responsables de participación estudiantil? Tenemos de planta central, que ya nos emitieron los lineamientos. Tenemos los coordinadores zonales, que deben implementar y socializar estos lineamientos. Tenemos las direcciones distritales, que deben verificar el cumplimiento de estos lineamientos. Las autoridades institucionales son quienes designan a los docentes coordinadores y facilitadores del proyecto de participación estudiantil. El coordinador de participación estudiantil distribuye el estudiantado de primero y segundo de bachillerato conforme el número de docentes, consolida la lista del estudiantado,
verifica el cumplimiento del cronograma y registro de notas en el sistema cumpliendo el cierre de programa. Es importantísimo que se vaya cumpliendo el cronograma porque si no lo hacemos, mire, va a acumularse y al final a lo mejor nuestros estudiantes tendrán problemas y no van a poder presentar el trabajo final. El docente tutor de participación estudiantil tiene que realizar la fase informativa que ya pasamos, tiene que revisar la normativa, el tiempo, las actividades de evaluación, hacer retroalimentación al estudiantado mensualmente sobre las actividades de orientación vocacional profesional, se encargan de la evaluación de lo que es participación estudiantil por cada estudiante y registran la nota correspondiente. Entonces, de esta forma va en encadenamiento cada una de las responsabilidades. Es importantes estas especificaciones, ¿no? La primera dice para la modalidad semipresencial, porque esto también nos pregunta, y a distancia en la jornada matutina, vespertina y nocturna, la calificación obtenida en la asignatura de emprendimiento y gestión se duplicará para cubrir con la calificación. Si tenemos educación en casa, que ahora veo que muchos padres han optado por educación en casa, también deben cumplir, esto sí, de acuerdo a los lineamientos. Entonces ellos igual tendrán que hacer un proyecto de vinculación y si es en ciencias tendrá que cumplir con las 20 actividades de lo que es el proyecto de vida y todo como están los lineamientos. El bachillerato técnico, bachillerato en artes, ya acabamos de ver cuáles son las especificidades de ellos diferentes ciencias. El programa de apoyo a la inclusión prelaboral, instituciones especializadas, se desarrollarán dentro del contexto familiar, estarán articuladas con las actividades de la vida diaria y serán consideradas como el puntaje para participación estudiantil. Existen muchas instituciones especializadas que realmente tienen bachillerato técnico y es un gusto cuando usted ve el producto final de ellos. Entonces ellos sí tienen que desarrollar esto dentro del contexto familiar. Para estudiantes de aulas hospitalarias, CAI y CETAD, la calificación obtenida en la asignatura de y la convalidación con asociaciones Scouts. Por ahora, lo que es deportes no se va a poder convalidar, eso queda, por esta emergencia no se va a poder hacer estas convalidaciones, pero se hará así con la asociación de Scouts, porque están realizando actividades virtuales y porque se les reconoce como una trayectoria en la institución. El resto no hay cómo convalidar por el momento, porque son actividades de... Y eso sería todo en cuanto a lo que es participación estudiantil. Ya, muy claro, máster. Algunas preguntitas tenemos aquí. En los campos de acción, ¿no sería más recomendable sugerir a las instituciones educativas y a los coordinadores el campo de acción de convivencia? Porque los otros como que se nos van o se nos pueden complicar, ya que los estudiantes tendrían que salir de casa. ¿No es recomendable utilizar el campo de acción número 1, que es el de convivencia, y irlo enlazando con las figuras profesionales? Sí, podríamos utilizar, Marcos, sí, es buena el punto de vista de utilizar lo que es convivencia, porque estamos a lo que es ciudadanía, derechos humanos, valores, seguridad, pero los otros campos de acción tampoco los podríamos dejar fuera. O sea, si es que ellos consideran que va a ir con su figura profesional y de acuerdo a sus módulos de formación, sí les podríamos acoplar, pero siempre anotando de que por la emergencia sanitaria no podrían salir a comprar ningún material, tendrían que ocupar los materiales que tienen en casa, igual el proceso investigativo. Sí, o sea, sí es aconsejable hacerlo, como usted dice, utilizando el primer campo, pero no les restamos también la posibilidad de que alguien se acople a hacer el resto de campos de acción que podrían ocupar. Uh-huh. Claro. El DESE también jugaría un rol importante en participación estudiantil, en el proyecto de vida, por ejemplo. Si bien es cierto, como usted bien manifestaba con mucho criterio, de que nosotros no vamos a decidir si el proyecto de vida, o mejor dicho, direccionarlo al estudiante, ¿no? Porque son personalizados ya. Pero el DESE sí podría trabajar en comunión con nosotros, los coordinadores y los estudiantes. Por supuesto, lo que es orientación vocacional y profesional es netamente responsabilidad del DES. Cuando yo voy haciendo mi proyecto de vida y si quiero saber qué van a hacer mis estudiantes cuando terminemos el colegio, pues ahí tiene que estar el DS presente en lo que es la elaboración del proyecto de vida. Entonces, más bien es muy buen, Juan, esa aclaración que lo que es DS tiene que participar netamente en lo que es la elaboración del proyecto de vida, conjuntamente con el coordinador o el docente que esté encargado de participación estudiantil.
Sí, otra de las inquietudes que tenemos los docentes, en la última semana de junio que ya empezó con la fase de la promoción, ¿no? De la introducción de lo que son la participación estudiantil con los estudiantes, se generó algunos inconvenientes, porque se está trabajando con la mayoría de los estudiantes con los WhatsApp, y los WhatsApp están con los tutores y con el acompañamiento, pero se empezó a generar demasiada información con los estudiantes, porque se los incluía en el mismo WhatsApp, los de participación estudiantil, y no se podría recomendar ahí que utilicen, porque ya esta participación estudiantil es de responsabilidad también del estudiante, que a esta altura del partido, a las 14, 15, 16, 17 años que ya tienen estos estudiantes, ya tienen un cierto nivel de autonomía y ellos deben cumplir de manera autónoma la participación estudiantil. ¿Por qué no a ellos hacerle un WhatsApp donde estén exclusivamente las actividades de participación estudiantil para que no se mezclen? Porque mire, hay unos casos, máster, en que hay estudiantes que de tercero no lo han hecho, o no han hecho la participación del primero y del segundo. Y a esos estudiantes tendría que ubicárselos en el mismo grupo de WhatsApp Así donde es. están los otros compañeros. Ujú. Y eso estaba causando muchas molestias. ¿Qué recomendación ahí? ¿Sería factible armar un grupo de WhatsApp exclusivo para participación estudiantil o mezclarlo y hacer eso que se genere mayor información y mayor confusión con los estudiantes? Sí, Marcos, más bien dando respuesta a lo que usted me indica, me parece súper bien esa observación. Por eso está un coordinador de participación estudiantil, están los docentes de participación estudiantil y ahí sí nos va a tocar hacer un grupo diferente, más bien y sobre todo porque hay estudiantes rezagados que no cumplieron con participación estudiantil y yo debo incluirlo en mi grupo. Entonces, imagínense mezclarse ahí primero con otro que está en tercero y otro en segundo. No, 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 no. Más bien cada docente ya eso debe estar a manos del coordinador, ver cuáles son mis estudiantes, cuál es mi población estudiantil, hacer la división adecuada e incluso poder ir creando esos grupos ya únicamente para participación estudiantil. Esa es mi recomendación. También Secretaría también corre ahí un papel importante porque ellos son los que tienen los datos y la nómina de esos estudiantes, Así quiénes han es. cumplido, quiénes no. Es decir, que toda la comunidad educativa, en la parte administrativa me refiero, debe participar, ese Secretaría, el rectorado, los coordinadores, para saber qué estudiantes, porque al final, ya al momento de la titulación, hey, le faltó esto, y ahí es donde se van a Ujú. generar los problemas. Es decir, que Exacto. Secretaría también está involucrado en participación estudiantil. Así es, y hay que considerar que ahora es el 10% de la nota de grado, o sea, es que no es pues que antes a lo mejor los estudiantes no cumplían y les teníamos que hacer repetir, ahora tienen que pensar también los estudiantes de que es el 10% de su calificación para graduarse. Eso también hay que considerarlo y como dice Marcos, sobre todo las instituciones, si es que tienen secretaría, que para suerte algunas instituciones todavía tienen, ellos tendrían que hacer ese trabajo súper específico, ¿no? De poder determinar qué estudiantes no siguieron, quiénes no aprobaron, a quién le toca coger en segundo, a quién le toca coger participación en tercero y así. Sí, sí, eso está muy bien. Ajá. Y otra cuestión de muchos estudiantes se han cambiado de instituciones y no contamos en Exacto. Secretaría con la documentación que avala si el estudiante hizo la participación y no. Es decir, que todo esto hay que trabajarlo minuciosamente con el área administrativa, estimada máster. Así es, y sobre todo ya es responsabilidad de la institución cuando llega un nuevo estudiante de recopilar toda la información para poder facilitar el trabajo a los docentes, porque no es facultad de los docentes de estar pidiendo qué papel más le falta al estudiante, presentaría la promoción de tal año, no, eso no es pues responsabilidad del docente, sino más bien ahí ya de parte de las autoridades y sobre todo si tienen secretaría es parte de sus obligaciones como secretaría y esperemos que lo hagan, porque sí suele haber esos problemas al final, ya cuando les toca graduarse, que no ha tenido la promoción de octavo. Oh, ¿por qué de octavo? No, es que no ha presentado ya faltando 10 días para graduarse, suelen ocurrir esos problemas. Realmente sí pasa.
Claro, sí, sí ha pasado y a mí me consta en esas acciones. Pero ahora ya como las direcciones distritales ya están empezando a trabajar, ¿no? Ahí no habría mayor inconveniente porque ellos podrían brindar información de estos estudiantes que vienen de otras instituciones, ¿no? Más que todo, porque ya los que Así son es. nuestros, ya Secretaría tiene ya toda la documentación, Ujú, pero ujú. muchos estudiantes que han estado en cambios de instituciones, ¿no? Ajá. Bien, más. Ahora, Marcos, solamente para decirle que cuando se cambian de institución es obligación del padre de familia llevar todos sus documentos generados en la institución anterior. Ahí, pues cuando llegan a otra institución, el requisito mínimo es que entregue toda la documentación completa. Es responsabilidad del padre de familia también. Eso es muy importante. Claro, pero por ahora como estamos en este tipo de confinamiento, ¿no? Siempre se va a buscar un pretexto o algo y dice, no, fue por esto. Sabes que para eso somos campeones mundiales, ¿no? Ah, Y sí, es mejor es desde cierto. ahora decirle a todos los que estamos involucrados que cada uno vaya cumpliendo el rol que nos pertenece para no tener ningún tipo de novedad al final, que siempre se presenta más, Así es. siempre se presenta. Bien, no sé si Ujú. tenga Sí, alguna sí. consideración más aparte, alguna recomendación que tenga que dar, máster. No, más bien muchas gracias. En lo que pueda dar respuesta, pues ahí estamos apoyando. Les pido que a los profes que están encargados de participación estudiantil, el proyecto es muy bueno. Si se lo cumple, como nos piden los lineamientos, créanse que es un proyecto súper prometedor. Tener ya un proyecto de vida para mis estudiantes, antes no lo hemos hecho, pues ahora hay la oportunidad y si lo manejamos de la manera correcta, es un arma muy útil para mi estudiante. Entonces, hagámoslo bien, leamos bien los pasos, las etapas y lo mismo para bachillerato técnico. Si yo voy generando este proyecto de vinculación, que si bien es cierto, ahorita no se podrá implementar, pero si yo tengo generado ya un documento que luego puedo aplicar con mi comunidad, también es valiosísimo. Eso es lo que intenta participación estudiantil. Antes lo tomábamos de otra forma, participación estudiantil. Decíamos, a participar, vengan a cortar todo el jardín del colegio y ya, o ayúdennos a pintar el colegio y eso ya es participación estudiantil. Antes teníamos ese criterio tan errado de que eso era participación estudiantil. No, participación estudiantil es vinculación con la comunidad. ¿Cómo yo puedo ser útil para mi comunidad desde mis conocimientos? Entonces, eso hay que quedar muy claro. Más bien, gracias a todos por prestarme estos minutitos de atención. Espero que a lo mejor lo explicado les sirva en algo en sus diarias labores. Que tengan una bendecida noche ya. Ya, ok. Muy agradecido, siempre muy claro con toda su respuesta, estimada máster, y no queda más que agradecerle y también siempre están las puertas abiertas de este canal para despejar algunas dudas que le aseguro que todos los días tenemos. Muy agradecido nuevamente, máster, y que pase bien. Gracias. Muchas gracias. Pase bien. Buenas tardes. Pasen bien.